Hola a todos mis queridos amigos del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando en la cabeza de muchos, y que estoy seguro va a despertar su curiosidad y, quién sabe, quizás hasta les haga reflexionar un poquito sobre sus propias relaciones familiares. Prepárense porque vamos a desentrañar el secreto de Demet y Can, y más específicamente, vamos a hablar de lo que habló con su familia. Ya sé, el título ya les está picando la lengua, ¿verdad? ¿Qué secretos guardan estas familias? ¿Qué conversaciones trascendentales tuvieron lugar? Pues quédense conmigo porque en los próximos minutos vamos a intentar responder a esas preguntas y a muchas más. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón rojo de suscribirse, que ven por ahí abajo, y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. De verdad que me ayudarían muchísimo. Ahora entremos de lleno en materia. Cuando hablamos de celebridades, de personas que vemos en nuestras pantallas, es fácil pensar que sus vidas son perfectas, sacadas de un cuento de hadas. Pero la realidad, como casi siempre, es mucho más compleja y fascinante. Y el caso de Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco y que han conquistado corazones a nivel internacional, no es la excepción. Muchos de ustedes, al igual que yo, han seguido de cerca sus carreras, sus proyectos, e incluso sus vidas personales, alimentando una curiosidad natural por saber qué pasa detrás de los focos, qué conversaciones privadas moldean sus decisiones y sus caminos. Y es precisamente en ese terreno de lo privado, de las dinámicas familiares, donde a veces encontramos las claves de por qué las personas actúan como actúan, de por qué toman ciertos rumbos en sus vidas. Sabemos que tanto Demet como Can provienen de entornos familiares que, aunque no siempre se ventilen públicamente en todos sus detalles, juegan un papel fundamental en la formación de su carácter y en su visión del mundo. Las familias son nuestros primeros maestros, nuestros cimientos. Son quienes nos dan las primeras lecciones de amor, de sacrificio, de valores y también, a veces, de presiones y expectativas. Y cuando hablamos de figuras públicas tan expuestas, estas conversaciones familiares adquieren una dimensión aún mayor. No se trata solo de una charla de domingo, se trata de decisiones que pueden afectar carreras, que pueden influir en la percepción pública, que pueden, en definitiva, marcar un antes y un después. Pensemos un poco en esto. ¿Qué tipo de conversaciones creen ustedes que se dan en la familia de una figura como Demet Özdemir? Ella, una actriz con un talento innegable, que ha pasado de ser una joven prometedora a una estrella consolidada, con una base de fans masiva. Imaginen las charlas con sus padres, con sus hermanos, si los tiene. Le han hablado de la importancia de mantener los pies en la tierra. Le han advertido sobre los peligros de la fama repentina. O quizás le han impulsado a soñar en grande, a nunca conformarse. Las familias, en su mayoría, quieren lo mejor para sus hijos. Pero lo mejor puede interpretarse de muchas maneras. Para algunos puede significar estabilidad y seguridad, para otros, puede ser la búsqueda incansable de sus pasiones, incluso si eso implica riesgos. Y luego está Can Yaman. Otro fenómeno. Un actor que, además de su carisma y su talento, ha sabido construir una marca personal muy fuerte. Su trayectoria, su paso por diferentes proyectos, sus relaciones sentimentales que han sido objeto de titulares, todo eso genera una imagen pública. Pero, ¿qué se cuece a puerta cerrada? ¿Qué le dicen sus seres queridos cuando, quizás, él se siente abrumado por la presión, o cuando debe tomar una decisión crucial sobre su carrera? Las familias son ese refugio al que volvemos cuando el mundo exterior se vuelve demasiado complicado. Son ese lugar donde podemos ser nosotros mismos, sin filtros, y donde podemos recibir consejos, a veces duros pero siempre bien intencionados, de quienes más nos conocen. Ahora, quiero que hagamos un ejercicio de imaginación juntos. Intentemos recrear algunas de esas conversaciones, basándonos en lo que sabemos de ellos, en sus trayectorias. Imaginen a Demet, quizás después de un proyecto exitoso, sentada a la mesa con sus padres. Podrían estar hablando de cómo manejar la atención mediática, de la importancia de proteger su espacio personal, o tal vez de sus aspiraciones a largo plazo, de explorar nuevos géneros, de seguir creciendo como artista. Podría haber una mezcla de orgullo por sus logros y una preocupación genuina por su bienestar. Quizás le dicen, hija, estamos muy orgullosos de ti, pero recuerda siempre quién eres, de dónde vienes.
La fama es pasajera, pero los valores y la familia son para siempre. Oh. Quizás un enfoque más directo, ¿estás segura de esa decisión? Piénsalo bien, no te dejes llevar solo por el aplauso momentáneo. Y en el caso de Khan, visualicemos una conversación similar. Tal vez sus padres, al ver su inmensa popularidad, le advierten sobre las trampas de la vanidad o sobre la importancia de rodearse de personas de confianza. Podrían decirle algo como: Khan, tu talento es un don, pero la disciplina y la humildad son las que te permitirán mantenerte en la cima por mucho tiempo. No olvides a quienes siempre estuvieron contigo. O quizás, ante alguna decisión controversial o un cambio de rumbo profesional, le dan un respaldo incondicional: confiamos en tu criterio, hijo. Tú sabes lo que es mejor para tu carrera y para tu felicidad. Estas conversaciones familiares son el tejido invisible que sostiene a estas figuras públicas, permitiéndoles navegar las aguas a menudo turbulentas del estrellato. Es fascinante pensar en cómo estas charlas, aparentemente privadas, tienen un eco en sus carreras y por ende en la forma en que nosotros, como público, los percibimos. Cuando vemos a Demet brillar en una alfombra roja, o a Khan en una escena intensa, detrás de esa imagen hay una red de apoyo, de consejos, de advertencias, que probablemente provienen de sus familias. No se trata de conspiraciones ni de secretos oscuros, sino de la influencia natural y poderosa que ejercen los seres queridos en nuestras vidas. Y esto nos lleva a una reflexión más amplia. ¿Cuánto de lo que somos y de lo que hacemos está influenciado por nuestras familias? Piénsenlo. Las decisiones que tomamos sobre nuestra educación, sobre nuestra carrera, sobre nuestras relaciones, muchas de ellas, conscientemente o no, están teñidas por las conversaciones que hemos tenido con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros abuelos. Son ellos quienes, con sus experiencias, sus miedos, sus esperanzas, nos transmiten un legado, una forma de ver el mundo. En el caso de Demet y Khan, esta influencia se magnifica porque sus vidas son públicas. Cada paso en falso, cada éxito, es analizado y comentado. Y aunque ellos sean los protagonistas, es probable que esas conversaciones familiares hayan sido ese faro que los ha guiado, esa brújula que los ha mantenido en rumbo. No podemos saber con certeza el contenido exacto de esas charlas, y quizás sea mejor así, preservando la intimidad de sus vidas. Pero sí podemos intuir su importancia. La fuerza de un artista, la resiliencia de una persona ante la adversidad, a menudo se forjan en el seno familiar. Además, es importante recordar que las familias también evolucionan. Las conversaciones de hace 10 años no son las mismas que las de hoy. A medida que Demet y Khan han madurado, sus familias también lo han hecho, adaptando sus consejos y su apoyo a las nuevas realidades de sus vidas. Es un proceso dinámico de dar y recibir, de aprender y enseñar. Imaginen la sabiduría que han acumulado estos padres al ver crecer a sus hijos en un mundo tan competitivo y exigente. Y si nos detenemos a pensar en esto, podemos sacar lecciones muy valiosas para nuestras propias vidas. ¿Estamos escuchando a nuestras familias? ¿Estamos aprovechando su experiencia y su amor para tomar mejores decisiones? A veces, en nuestra afán por ser independientes, podemos descuidar la valiosa perspectiva que nos pueden ofrecer nuestros seres queridos. No se trata de dejarse manipular, sino de abrirse a la posibilidad de aprender de quienes nos conocen desde siempre. Volviendo a Demet y Khan, el secreto que hablamos hoy no es un secreto de alcoba, sino un secreto de vida, un secreto de formación. Es la comprensión de que por muy exitosas y famosas que sean estas personas, siguen teniendo lazos profundos con sus orígenes, con sus familias. Es la aceptación de que las conversaciones familiares, esas charlas aparentemente cotidianas, son los cimientos sobre los que se construyen carreras brillantes y vidas significativas. Así que, mis queridos amigos, hemos explorado un poco el misterio detrás de las familias de Demet y Khan, intentando desentrañar la naturaleza de esas conversaciones que sin duda han jugado un papel crucial en sus trayectorias. Hemos reflexionado sobre la importancia de la familia en la vida de todos, y cómo esa influencia se magnifica en el mundo del espectáculo. No hay respuestas definitivas, claro está, pero la intriga y la curiosidad nos invitan a seguir pensando en ello. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo al prepararlo. Ha sido un viaje fascinante por las conexiones humanas, por esos lazos invisibles pero poderosos que nos moldean. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que han hablado las familias de Demet y Khan? ¿Qué tipo de conversaciones familiares creen que son las más importantes?
Déjenme sus opiniones, sus reflexiones, sus preguntas en la sección de comentarios de abajo. De verdad que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que creen que puedan disfrutar de esta charla. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Son el motor de todo esto. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención, por su compañía. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme. Chao.